RTP. Nos acompaña el economista Alberto Costa Burneo, analista y politólogo. Vamos a hablar con él sobre su reciente columna, Salud Universal, una reforma que Ecuador necesita. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, economista Costa. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Simplemente haré lectura de el primer párrafo justamente de esta columna muy interesante, en la cual usted señala sobre cómo el presidente ha sacudido el tablero político una vez más con una propuesta audaz en temas de seguridad social, concentrando exclusivamente en el tema de pensiones, mientras también habla del servicio que podría externalizarse hacia el sistema de salud pública del Ecuador. Específicamente, ¿dónde está la necesidad, por ejemplo, de transformar la seguridad social? Y dos, ¿por qué calificarlo como algo que ha estremecido el tablero político de alguna u otra forma? Bueno, lo que sucede es que la seguridad social es un club muy reducido para un grupo pequeño de ecuatorianos, así hay que entenderlo claramente, pero es un club que cada día requiere de más recursos del fisco. ¿Y por qué digo que es un club reducido? Porque lamentablemente en un país donde la informalidad es tan grande, 6 de cada 10 ecuatorianos que son trabajadores nunca van a tener acceso a la seguridad, no lo tienen y no lo van a tener. Entonces, lamentablemente la seguridad social cada día demanda de más recursos y además la seguridad social tiene los servicios de salud para este grupo reducido de ecuatorianos. Entonces, hablando del tema de salud puntualmente, la propuesta, lo que habló el presidente, es generar un servicio de salud universal a cargo del Ministerio de Salud. Evidentemente que eso no corrige los problemas que hay en el Ministerio de Salud, que son muchos en salud, evidentemente. Pero lo que sí corrige es este uso de recursos, de decir que la salud viene asociado como un beneficio laboral, cuando realmente la salud no puede ser un beneficio laboral, tiene que ser un beneficio universal. Economista, en ese sentido, justamente cuando se planteó esta posibilidad, al menos de reforma, existieron muchas voces en contra, muchas polémicas alrededor, y creo que la pregunta siempre era, existe un problema actual en el IES. El IES está quebrado, no está respondiéndole a sus afiliados como debe ser. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y lo que se ponía sobre la mesa en ese momento, que es justamente al menos separar el sistema de pensiones con el sistema de salud, tampoco me parecía tan descabellado. Sin embargo, hay muchas personas que digamos, lo penalizan o no les agrada esta idea porque justamente piensan que con eso, primero, estás quitándole la posibilidad a los ciudadanos en general de poder acceder a un servicio de salud, y segundo, de básicamente, si actualmente el Ministerio de Salud tiene igual también sus ciertas deficiencias, sobre todo, ¿cómo luego podemos darle algo más, mucho más importante incluso diría yo? ¿Cómo podríamos un poco acoplar o acallar esas críticas, sobre todo de una propuesta que termina siendo importante, aunque pueda sonar impopular? Mira, lo que sucede es que la política es el juego de decir no a todo, que no cambie nada, pero los resultados sí queremos que sean distintos. La idea de que la seguridad social deje de dedicarse a salud y se concentre solamente en pensiones es ir hacia un esquema como el que existe en muchísimos países del mundo. Existe en España, existe en Inglaterra, existe en infinidad de países, en donde es el sistema de salud a través del Ministerio de Salud quien se carga de manejar los hospitales públicos, además de los prestadores externos que tienen que seguir existiendo porque son fundamentales para complementar el servicio del sistema. Entonces es un tema simplemente de dejar de mirar por los privilegios de pocos, porque esa es la realidad. La seguridad social es un privilegio de pocos. La mayoría de ecuatorianos no tiene ni va a tener acceso nunca a la seguridad social. Entonces es precisamente pensar en un servicio de salud universal. Ese es el concepto. Que deje de ser un club exclusivo y pase a ser un servicio para todos los ecuatorianos, porque hay que estar muy claros, ese club exclusivo lo estamos financiando todos los ecuatorianos vía millonarias transferencias y vía millonarios subsidios. El mayor subsidio del Estado en este momento es de la seguridad social, más de 3.000 millones de dólares al año que se entregan a la seguridad social, y ese subsidio además crece año tras año en 300 a 400 millones de dólares. Es simplemente insostenible y eso tenemos que estar muy claros. Por eso es que es tan necesario
poner en orden las cuentas de la seguridad social y limitar el subsidio del Estado a la seguridad social. No puede seguir creciendo en 300, 400 millones, porque eso significa que se reduce la opción de utilizar ese dinero en salud universal, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso. Salud que sí es para cualquier ecuatoriano, para todo ecuatoriano, no solamente para aquellos pocos que están afiliados o que estuvieron afiliados a la seguridad social. Economista, pero esa parte de el gobierno está subsidiando parte del tema de seguridad social a los pensionistas. Me suena bastante, y perdón que lo traiga a colación, pero a la justificación que daba justamente el expresidente Rafael Correa sobre esta materia. ¿Cómo reconfiguramos el sistema de seguridad social para no descapitalizarlo más, para darle mayor sostenibilidad en el tiempo y sobre todo cómo reparamos lo que en su momento incluso llegamos a realizar por temas de campaña, de populismo, en el cual se dio el acceso a que el que pagaba la pensión incorpore también a sus hijos, a su esposa, a familiares, que tiene como carga solamente pagando una única pensión, a diferencia de quienes no tienen aquella carga familiar. Entonces, ¿cómo reparamos todo esto? Bueno, la solución es muy sencilla, pero políticamente tiene que ser decidida por los ciudadanos. ¿Cuál es el tema que hay que hacer? Es nivelar ingresos versus egresos. ¿Cuánto ingresa la seguridad social? ¿Cuánto sale de la seguridad social? Este momento, lo que sale es más de lo que entra. Y por eso la seguridad social se está descapitalizando. Se está consumiendo todos los fondos que tenía ahorrados. Eso dura por un tiempo. Uno puede seguir viviendo de los ahorros hasta que se acaban. Y entonces ahí todo colapsa. Entonces es necesario en este momento nivelar ingresos versus egresos. Hay dos alternativas. Una alternativa es subir aportes. Se puede preguntar a los ciudadanos qué alternativas quieren. Subir aportes, yo creo que los ciudadanos no van a estar de acuerdo porque ya actualmente destinan el 20% de su salario para financiar a la seguridad social. Para un servicio que no reciben, ¿ah? Porque muchos de los que aportamos ni siquiera utilizamos los servicios de salud. Y ni siquiera hemos hecho un préstamo hipotecario ni nada. O sea, la seguridad simplemente estamos pagando para el tema de la jubilación, y esto sí es que no nos toca jubilarnos aún con mayor edad. Claro, y la otra alternativa, porque esa es la alternativa, es subir aportes, que estoy seguro que los ciudadanos van a decir no queremos eso. Y la otra alternativa es limitar las prestaciones. Es decir, no significa eliminar ninguna prestación, pero tiene que haber prestaciones básicas que están incorporadas en la pensión, en los aportes básicos de los ciudadanos. Y si uno quiere prestaciones adicionales, por ejemplo, para hijos menores, etcétera, hay que pagar un suplemento para financiar ese servicio. Pero eso fue lo que se debió haber hecho en el tiempo de Correa, que se dijo que se iba a dejar como piloto y luego se terminó quedando eternamente. Es que ese es el populismo, el seguir dando beneficios que no son sostenibles en el tiempo. O sea, cuando se entregó esos beneficios a los menores de edad sin aportaciones, lo que se hizo es matar el futuro de la seguridad social. Pero claro, la perversidad del populismo es que en el corto plazo no se ven los problemas. En el corto plazo solo se reciben los aplausos. El mejor presidente de la historia, por supuesto, nos da todo regalado. Lo que no vemos es que eso nos está matando la seguridad social y nos crea los problemas que estamos viviendo ahora. Por eso es que necesitamos tomar el toro por los cuernos y de manera responsable nivelar ingresos de egresos. No podemos permitir que se siga descapitalizando la seguridad social. Ahora, ese llamado subsidio no viene también a un poco a compensar ese aporte diferenciado que se da del seguro campesino. Bueno, sí, y es el otro tema. El subsidio, que no digo que se debe eliminar el subsidio de la seguridad social, lo que digo es que tiene que detenerse su crecimiento. No puede seguir subiendo año tras año. Tenemos que decir, hasta aquí llegó, este es el límite de la seguridad social, no se va a dar más, sino este porcentaje del PIB, no más que ese porcentaje del PIB. Y de esa manera, trabajar en poner en orden las cuentas fiscales. Lo que hay que estar muy claro es que también hay que corregir el tema del subsidio, porque en la actualidad ese subsidio además es socialmente injusto, porque ¿a quién se subsidia? Al que gana más. El que más gana en la seguridad social recibe más subsidio. No es un subsidio para los más pobres. El que menos gana, el más pobre, recibe menos subsidio. Es un absurdo, pero así funciona nuestra seguridad social. Démosle más subsidio del Estado al que más tiene.
hasta un techo, por supuesto, porque hay un techo de la aportación, me parece que son a partir de sueldos superiores a $2,000, ya no sigue acumulando más jubilación, se queda en ese límite. Lo cual también es perverso para las aportaciones, es un límite para no subir más la aportación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiarle el subsidio, es decir, este subsidio solamente va a ir dirigido a las pensiones más bajas. Poner un límite, es decir, el que gana hasta tanto, a partir de eso ya no recibe subsidio estatal, porque el subsidio debe servir para completar las pensiones bajas de la Seguridad Social, mientras que el resto de pensionistas tienen que recibir en función de sus aportaciones. Economista, quisiera profundizar en un dato que podría parecer menor, pero creo que realmente no lo es. Usted mencionaba que aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos, o que la mayoría de trabajadores nunca va a ser afiliado al IES y no van a tener ese acceso a ese servicio. Mencionado como también era un privilegio de pocos actualmente ese sistema. Y eso también me llevó a pensar, por ejemplo, en el tema ya de lo que viene siendo el empleo formal como tal. Actualmente creo que está rondando el 38%, pero en promedio siempre ha estado oscilando el 31%, creo que no ha pasado el 40% hace mucho tiempo atrás. Es decir, que entre 3, 4 personas de cada 10 tienen un empleo formal. Y esto también hace que el empleo formal per se es un privilegio, y si ahora le sumamos a eso encima el tema de la seguridad social, que debería ser muy importante porque tener salud es, creo que parte de una vida digna y es algo de ser ecuatoriano como tal, no si estás trabajando o no. ¿Por qué hay este privilegio? ¿Y de dónde salen esas cifras? Porque creo que, insisto, puede parecer un dato menor, pero creo que es importante entender cómo este sistema no está realmente arropando a la mayoría de ecuatorianos, sino solo unos pocos. Bueno, lo que sucede es que en el Ecuador tenemos un sistema de salarios políticos que se fijan para ganar votos. Y entonces hay un problema porque la productividad del trabajo no acompaña al salario mínimo. Tenemos un salario, si nos comparamos en la región, tenemos un salario básico alto, pero con una productividad del trabajo baja, que eso es un problema. Porque hay otros países como Chile o como Uruguay o como Costa Rica que tienen salarios más altos que en el Ecuador, salario básico más alto, pero tienen productividad del trabajo alta. Entonces ahí no hay un problema. Pero cuando uno tiene una productividad del trabajo baja y un salario alto, significa que el trabajador no produce lo suficiente como para justificar su salario. Y por eso es expulsado del mercado laboral. Es lo que sucede en el Ecuador. ¿Por qué hay tan pocos trabajadores en el mundo formal en el Ecuador? Porque los salarios son demasiado altos para el nivel de productividad que existe, y entonces esos trabajadores son expulsados año tras año del mercado laboral y terminan recibiendo salarios por debajo del mínimo y trabajando menos de las 40 horas a la semana. Entonces, el desafío en el Ecuador es elevar esa productividad del trabajo. Y por el lado, volviendo a la discusión central que tenemos en este momento, los servicios de salud tienen que ser universales, tenemos que ir hacia ese concepto. No podemos seguir arropando a un grupo pequeño de ecuatorianos, claro, y ese grupo pequeño dice, no me quite ese servicio. ¿Cómo se le ocurre quitarme el servicio? La idea no es quitarle, la idea es ampliar ese servicio a todos los ciudadanos, lo cual presenta muchísimos desafíos, hay que estar muy claros, porque el Ministerio de Salud no es que lo ha hecho bien en la administración de sus hospitales, hay que mejorar esa administración. Pero lo que hay que tener claro son principios básicos. Primero, que el servicio de salud que da el Estado tiene que ser universal. Y segundo, que en materia de pensiones, yo creo que el IES tiene que concentrarse en pensiones laborales, porque la salud no puede ser un beneficio laboral, un privilegio laboral, tiene que ser un beneficio universal para todos los ecuatorianos. Y por otro lado, en el tema de pensiones, concentrarnos en que el subsidio del Estado, que es muy grande, más de 3,000 millones de dólares año tras año que se entrega como subsidio del Estado, ese subsidio tiene que ir solamente a las pensiones más bajas, para completar pensiones más bajas. Todo el resto tiene que financiar sus pensiones en función de los aportes y los ingresos que tiene la Seguridad Social para pensiones. Economista Costa, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. RTP.